Bienvenidos a Conexión Mental. Hoy particularmente estamos muy felices y agradecidas con todos ustedes por escucharnos durante esta primera temporada de nuestro podcast Conexión Mental y la gran acogida que por supuesto este podcast ha tenido. Por supuesto, en este último episodio tenemos para ustedes un tema muy importante, siguiendo un poco la secuencia de lo que hemos venido conversando en los últimos dos episodios. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, hoy estaremos hablando de trauma psicológico y su abordaje. Para ello nos acompaña un invitado también muy especial. Él es Juan Camilo Vargas, psicólogo magíster y doctor en psicología clínica y de la salud. Juan Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación al episodio del día de hoy. De verdad, para nosotras es muy valioso poder contar con tus apreciaciones, tus opiniones sobre este tema que pues consideramos suele ser muy importante, pero muy pocas veces explicado a profundidad. Así que bienvenido y coméntanos por favor también un poco más sobre ti y tu trayectoria profesional. Bueno, Katy y Gabriela, muchas gracias, encantado de verlas nuevamente y bueno, gracias por la invitación. En términos de como de la pequeña presentación, pues creo que ya dijiste en términos generales lo que he estudiado. Recientemente obtuve mi título de doctor en psicología clínica y de la salud en la Universidad Autónoma de Madrid. Ya llevo trabajando varios años como docente, creo que este año ya me acerco a los 7 años, bueno, trabajando justamente en la Escuela de Posgrados de la Conrad Lorenz y también con la Universidad de los Andes en cursos de educación continua como supervisor clínico y pues como psicólogo clínico también en consulta privada. Entonces, en términos generales, eso es lo que ando haciendo por ahora. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y entrando un poco en materia precisamente, nos gustaría que empezáramos contextualizando a nuestros oyentes y pues hacerles saber que el tema de hoy va a ser desarrollado en dos formas. La primera parte sería hablar sobre los aspectos generales del trauma psicológico, como su definición, sus síntomas, los tipos tal vez, causas y también cuáles son esas experiencias que se pueden catalogar como eventos traumáticos. Y la segunda parte la queremos desarrollar de manera de que sirva también como utilidad para los psicólogos que también nos siguen y nos están escuchando, para nuestros colegas, y es un poco acerca del abordaje clínico o el tratamiento que se puede dar dentro del contexto terapéutico. Dicho esto, nos gustaría iniciar preguntándote qué se entiende por un trauma psicológico. Ok, bueno, pues yo creo que esta es como una pregunta bien importante de entrada porque nuestra cultura, en nuestro contexto está como muy naturalizado referirnos a que estamos traumatizados, ¿sí? Es como esto me dejó un trauma, no sé, este quiz que me hizo el profesor esta mañana me dejó un trauma y pues realmente, técnicamente hablando, cualquier evento que resulte difícil para nosotros no podría ser clasificado como un trauma, porque pues si eso fuera así, entonces efectivamente nosotros, eh, digamos que cumpliríamos con una serie de criterios que nos llevarían a pensar que tenemos una dificultad seria en términos de salud mental. Entonces, eh, digamos que ya para aterrizar entonces lo que es la definición del trauma, existen pues diferentes autores que lo mencionan de diversas formas. La Asociación Psicológica Americana menciona el trauma como una respuesta principalmente, una respuesta justamente a la exposición a un evento particular, una respuesta que está caracterizada por una serie de síntomas cognitivos, emocionales, conductuales. Eh, entonces, en ese sentido se entiende más como una reacción, pero hay otros autores que definen el trauma básicamente como la exposición a un evento que pone en riesgo la vida propia o la vida de una persona cercana. Entonces ahí tendríamos como una diferencia importante entre las dos definiciones que son como dos de las más utilizadas o las que más se encuentra uno por ahí en la literatura. Y en términos generales, digamos que lo que uniría ambas definiciones es pues que efectivamente después de la exposición al trauma aparece una reacción emocional importante, inicialmente aguda, que eso sería lo que se conoce como una respuesta aguda al trauma. Y si perdura en el tiempo, después de varios meses, más de 3, 6 meses o pues posterior a esto, estamos hablando probablemente de un trastorno de estrés postraumático, pues que ya tiene unas características también particulares. Entonces, digamos que inicialmente esa sería como algo de contexto respecto a la definición.
Ok, perfecto, Juan Camilo. Y dicho esto, ahora que precisamente estabas hablando también de alguno de los síntomas, centrándonos un poco más en esto, realmente tú mencionabas de que pues los síntomas se pueden ver reflejados tanto a nivel emocional, comportamental, incluso creería yo que hasta manera fisiológica. ¿Cuáles serían realmente esos síntomas y cuándo comienzan a verse manifestados en la persona después de haber vivenciado precisamente ese evento que llamaríamos traumático? Ujú. Nosotros podríamos agrupar los síntomas como en tres categorías, siguiendo también un poco la lógica de lo que aparece en los manuales diagnósticos. Hay una categoría que hace referencia a los síntomas relacionados con reexperimentación, otros relacionados con la activación fisiológica, como tú lo estabas mencionando, y otros relacionados con la evitación, que son un poco los comportamientos a las acciones que las personas hacen para lidiar, o bueno, como respuesta justamente a este evento traumático. Los síntomas pueden incluir muchas cosas, digamos dificultades en términos emocionales, es decir, ansiedad, tristeza sostenida, miedo constante, por ejemplo, a salir a la calle, a exponerse a cualquier evento, situación similar a donde se vio la situación traumática. La activación implica ya una respuesta un poquito más física, es decir, me puedo sentir alterado, con temblores, eh, digamos como lo que normalmente la gente suele llamar como que no me hallo, ¿sí? Que es como esta sensación de inquietud constante. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver también con la reexperimentación, que es básicamente revivir el evento una y otra vez, ya sea de forma consciente, es decir, a lo largo del día, o de forma no tan consciente como por ejemplo a través de sueños. Es muy común cuando hay trauma que hayan también muchas pesadillas y terrores nocturnos. Digamos que eso son cosas características o normales cuando las personas han pasado por ese tipo de eventos. Cuando comienzan a ocurrir estos síntomas, eh, puede ser casi que inmediato, ¿sí? Es decir, en pocas horas la persona podría tener una respuesta que, como lo mencionaba previamente, pues entenderíamos en principio como aguda. Es una respuesta que no necesariamente significa entonces que yo ya tengo un trastorno. Eso es algo importante porque para que hablemos, por ejemplo, de trastornos pues, de estrés postraumático que tienen que haber pasado varios meses, y afortunadamente nosotros tenemos mecanismos psicológicos que son muy parecidos a los físicos. Es decir, nosotros naturalmente tenemos una tendencia a responder de manera adaptativa frente a las diferentes situaciones que nos pone la vida por delante. Y el trauma no es la excepción. Hay muchas personas que pasan por eventos traumáticos y no necesariamente desarrollan un trastorno por eso, ¿sí? Otras personas sí, pero pues ahí ya es donde entran las diferencias individuales de cada caso. Entonces, digamos que hay una variabilidad importante, pero lo que es en principio importante entender es que esa respuesta aguda normalmente puede, digamos que, pasar sin necesidad de una intervención psicológica, eh, pues inmediata. Bueno, Juan Camilo, y ahora precisamente hablando de esta temporalidad y de este inicio de presentar los síntomas, se podría decir tal vez que en algunos casos estas manifestaciones se pueden presentar en una cronología distante al evento traumático. Sí, sí, de hecho, a mí hace poco más de un año, creería yo, me citaron en el marco de un proceso legal como testigo experto, digamos, para dar justamente mi opinión. Y una de las preguntas que hacía uno de los abogados era si es posible que después de muchos años aparezcan síntomas de estrés postraumático, y la respuesta es que sí. ¿Sí? Hay, digamos que varios procesos de aprendizaje eh, que están bien documentados en la literatura, como por ejemplo el proceso de recuperación espontánea o de renovación, que son dos mecanismos en los cuales la persona puede experimentar síntomas de la nada, ¿sí? Literalmente eso es lo que pasa un poco con la recuperación espontánea por el simple paso del tiempo, y casi que sin que sea necesario que ocurra algún evento específico, la persona comienza a sentir, por ejemplo, a tener pesadillas, a recordar el evento de forma insistente, a tener una activación importante, o la renovación, que es algo, digamos, un fenómeno similar, pero en el que, por ejemplo, si el evento traumático ocurrió en el marco de un accidente de tránsito, si esta persona estuvo inmersa en una situación similar, por ejemplo, iba en el carro y frenó, o iba en transporte público y hubo un movimiento brusco, esa exposición a una situación similar puede, digamos que, terminar en un proceso de renovación y la persona
vuelve a experimentar o comienza a experimentar los síntomas de trauma. Entonces, sí es posible que efectivamente esto pase después de incluso de mucho tiempo, muchos años. Ok, perfecto, Juan Camilo. Y ahora que nos estás hablando de esto y que estamos profundizando cada vez más en este tema, ya dicho esto, conocido los síntomas, podríamos de cierta forma también clarificarle a nuestros oyentes un poco más sobre si hay realmente diversos tipos de traumas, sí, porque las experiencias pueden ser muchas, de hecho lo vamos a hablar más adelante, pero también hay tipos de traumas. Sí, digamos que, bueno, hay muchas clasificaciones que se han planteado. A veces se habla de trauma simple, de trauma complejo, que es cuando hay varias experiencias traumáticas, pues digamos que en la vida de la persona. Hay otros autores que tienen una clasificación que es interesante también, es que la plantean como por niveles, entonces trauma tipo uno, tipo 2, tipo 3. Entre más alto el número, más complejo el trauma. Y pues esa complejidad da cuenta justamente de que a veces hay historias de vida que son bien complejas en términos de que son estos casos de personas, por ejemplo, que han estado sometidos desde la niñez, casi que de la primera infancia, a situaciones traumáticas, crecen en un contexto muy difícil, pasan a la adolescencia y siguen teniendo exposición a eventos traumáticos, y cuando uno hace el recuento, por ejemplo, en el marco del proceso terapéutico, fácilmente se cuentan 10 eventos traumáticos o más. Y bueno, pues creo que con una exposición tan alta a eventos traumáticos es apenas normal pues que esta persona tenga una respuesta asociada al trauma bien importante, o incluso un desorden psicológico. En ese sentido, siguiendo un poco la clasificación que les mencionaba, uno podría clasificar a esta persona dentro de esta categoría de trauma tipo 3. Y claramente esto tiene unas implicaciones sobre el tratamiento que son importantes, y sobre, por ejemplo, la intensidad, duración y, bueno, el tipo casi que de habilidad que requeriría el terapeuta para poder hacer un trabajo eficiente con un paciente con estas características. Bueno, Juan Camilo, dicho esto, y ya que nos hablas de esos tipos de trauma o lo que podría catalogarse, podríamos también hablar de las experiencias que se podrían catalogar como traumáticas o que precisamente desencadenan este tipo de eventos. ¿Nos podrías hablar de ellas? Sí, digamos que en primera medida yo me devolvería un poco una de las definiciones que les daba al inicio del podcast, y es que técnicamente un trauma es cualquier tipo de evento que de alguna manera pone en riesgo mi vida o la de otra persona, o que sobrepasa mis recursos psicológicos, digamos, para afrontarlo. Y esta última partecita es bien importante porque casi que supone sobre la mesa que cualquier evento puede ser un evento traumático para cualquier persona. Entonces, por ejemplo, no sé, yo que trabajo en el mundo de la docencia y, bueno, que me muevo mucho en entornos educativos, eh, a veces he podido hablar con estudiantes que tienen que han tenido unas experiencias bien difíciles en contextos académicos, y que literalmente uno podría categorizarlos si quisiera bueno, cuando hablamos de estos eventos, como eventos traumáticos, ¿sí? Eventos, por ejemplo, donde los profesores u otros compañeros los han ridiculizado, humillado delante de otras personas, y que claramente después de la exposición a este evento, esta situación particular, la persona comienza a desarrollar un problema psicológico relacionado con la adaptación, con la respuesta en este tipo de contextos, con la realización de ciertas actividades. Entonces, fíjense que no tiene que ser, a veces uno piensa el trauma como que tiene que ser básicamente algo muy intenso, muy pesado, muy grande, y pues realmente no. Es decir, uno podría más o menos desarrollar un trauma en un contexto de la vida cotidiana, ¿sí? Ahorita yo les mencionaba también un ejemplo de una situación en la que una persona podría recuperar algunos síntomas asociados de pronto a un accidente de tránsito. Hay muchas personas que en accidentes de tránsito también pueden desarrollar trauma psicológico. La pérdida de un ser querido también podría estar asociado al trauma, aunque ahí digamos que es importante hacer también un diagnóstico diferencial con el duelo eventualmente, pero pues a veces también uno revisa y hay características de trauma relacionado con fallecimientos, con asesinatos, con pérdidas de personas o seres queridos. Eh, y bueno, pues las que son como más usuales, más comunes en términos de que se asocian a trauma, que son claramente el abuso sexual,
eh, y pues situaciones, digamos, un poquito más relacionadas con, por ejemplo, violaciones de derechos humanos como tortura, secuestros, amenazas de muerte, entre otras. Ok, ya ahora que estás hablando de estos ejemplos que creo que a la larga son muy importantes precisamente para las personas que nos están escuchando, se podría decir que estos sucesos o experiencias traumáticas pues dejan huella en la persona que lo sufre, ¿sí? E incluso muchas veces ha podido llegar a pensar de que puede llegar a modificar algunos aspectos o inclusive rasgos de la personalidad pues de este sujeto, afectar, no sé, sus actitudes, sus comportamientos, inclusive futuros exposiciones ante situaciones similares que le recuerden ese evento traumático. Pero se podría decir que estas personas pueden llegar a tratar de evitar, creo que ahorita algo lo mencionabas, pero me gustaría como clarificarlo un poco más, estas personas pueden llegar a tratar de evitar o huir de precisamente esas situaciones que le recuerdan ese suceso traumático, tal vez como a manera de un mecanismo de defensa. Sí, de hecho es bastante común que eso suceda, ¿sí? Normalmente las personas tienen una renuencia, una indisposición muy marcada a exponerse a cualquier cosa que les recuerde el trauma o cualquier situación similar. Curiosamente, eso es uno de los mecanismos que mantiene el problema. La evitación, digamos que no solamente con traumas, sino con muchos otros desórdenes psicológicos como la depresión, la ansiedad, el estrés, es básicamente ese factor que uno tiene que trabajar en terapia para que la persona mejore. Si la evitación no mejora, es muy difícil que mejoren los síntomas o que la persona recupere de alguna manera el bienestar. Además, porque algo que ocurre, sobre todo en los casos más severos de estrés postraumático, por ejemplo, o de trauma psicológico, es que las personas comienzan a evitar sistemáticamente muchas actividades. Y entre más evitan, digamos que ese repertorio de cosas que pueden hacer y de actividades que hacen en la vida se va volviendo cada vez más pequeño, más restringido. Y eso implica que a veces las personas incluso dejan de salir de su casa, hacer las actividades más básicas, ¿sí? Ir a comprar algo de mercado, ir a un concierto, ir a cine, ir a compartir con familia, o hacer cualquier otra actividad, incluso a veces afecta el área laboral, tomar el transporte público. Entonces, en la medida que hay más evitación, hay más sufrimiento y los síntomas, digamos que es mucho menos probable que mejoren. Entonces, ese tema de la evitación realmente es central para entender en parte también este tipo de dificultades. Bueno, Juan Camilo, y con todo esto que nos has dicho y que también nos has recalcado que no todos los eventos pueden llegar a ser traumáticos y que no todas las personas podemos llegar a sufrir de un evento o una experiencia traumática, también nos gustaría preguntarte o que posiblemente pudiésemos aclarar precisamente qué podría desencadenar o estructurar lo que se conoce como un trastorno de estrés postraumático o incluso algún otro tipo de patología a nivel de salud mental. Ujú. Bueno, eso es una pregunta, yo diría que bastante compleja. No podría decirte, mira, lo que desencadena los problemas de salud mental en las personas son esto, ¿sí? Porque realmente estamos hablando de fenómenos que son multicausados y que por ende son bastante complejos, justamente. Es decir, no podemos determinar que existe un único aspecto que nos pueda explicar digamos, con suficiencia eh, cualquier problema de salud mental. Hay muchas hipótesis que han ganado alguna evidencia gracias también a los avances científicos en genética, en biología, en neurociencia, por ejemplo, relacionados con algunos aspectos o elementos que parecieran ser vulnerabilidades que cuando entran en conjunto justamente con la exposición a eventos traumáticos, pueden explicar un poco por qué esta persona desarrolló X o Y problema psicológico, ¿sí? Y esto aplica no solamente para traumas, sino para muchos otros problemas clínicos. Es decir, hay una hipótesis muy de que hay una parte biológica, genética, que aporta un porcentaje de la explicación y la otra parte es justamente el contexto, el aprendizaje, la exposición a eventos específicos, el tipo de familia en el que uno crece, las condiciones socioeconómicas incluso también pueden influir, porque claramente no es lo mismo crecer en un lugar seguro, en el que yo no tengo miedo de salir a jugar a la calle, en el que tengo acceso a alimentación, a educación, a bueno, pues muchos otros aspectos básicos,
a estar en un ambiente en el que pues básicamente yo escucho disparos todo el día, en el que yo no puedo salir después de las 5 de la tarde a la calle, en el que no tengo ni para comer y que mis papás mantienen súper estresados o que crezco con, por ejemplo, una mamá que es cabeza de hogar y tiene que estar todo el día trabajando y por eso yo crezco solo. Entonces, fíjense que de alguna manera todos estos son aspectos que van claramente impactando sobre ese perfil psicológico y haciendo que uno sea más o menos propenso a tener salud y bienestar mental. Ok, perfecto. Retomando un poquito algo lo que tú mencionabas ahorita, que era como de esos principales mantenedores de la sintomatología y es precisamente la evitación. ¿De qué manera era afectado, de manera como muy general, el contexto precisamente de la persona? Ya sea, tú ahorita dabas algunos ejemplos a nivel de esa área de ajuste a nivel laboral, pero ¿de qué otra forma se puede ver afectado su contexto en la relación con sus familiares, con sus amigos? Sí, la afectación puede ser generalizada, es decir, yo puedo tener dificultades para establecer y mantener lazos sociales o relaciones sociales. ¿Por qué? Porque claramente si a mí me hicieron mucho daño otras personas, es muy probable que yo sea muy reservado, que tenga muchos, llamémoslo así, murallas, barreras para establecer relaciones con otras personas. Y claramente eso va a impedir que yo tenga relaciones profundas, relaciones duraderas, relaciones cercanas. Entonces ahí va a haber un factor también relacionado con el aislamiento, es que la persona se puede comenzar a quedar muy sola. No solamente en términos de amistades, de personas conocidas, sino también digamos que la afectación puede ser a nivel de pareja, a nivel sexual, porque como digamos que en la medida que los síntomas se exacerban y sobre todo si no se recibe un tratamiento, es posible que lo que inicialmente a mí me afectaba, por ejemplo, solamente en algo cotidiano como salir a tomar el transporte público, me comienza a afectar ahora en otras áreas de mi vida, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, por la exposición a ese evento traumático, tengo una mala asociación con activarme fisiológicamente, entonces cada vez que tenga, por ejemplo, que tomar unas escaleras o que tenga que caminar por un periodo de X o Y de tiempo, es muy probable que comience a reexperimentar o a recordar partes de ese suceso traumático. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso me pasa en el marco de un encuentro sexual con mi pareja? Pues que probablemente yo también vaya a tener una activación fisiológica que es normal, pero como ya hay una asociación con ese síntoma físico, pues probablemente ahí también vaya a tener dificultades. Y si lo seguimos viendo, pues digamos que pueden haber muchos otros estímulos que desencadenen ese tipo de reacciones y entonces casi que aquí podríamos tener un problema en muchos escenarios. Y ahí es donde el asunto se nos va volviendo más complejo porque entonces tenemos una persona en la que tenemos que hacer, digamos, un tratamiento lo suficientemente amplio para cubrir justamente todas estas dificultades que se presentan en muchas áreas de la vida de la persona. Bueno, Juan Camilo, hasta este punto hemos hablado de precisamente los tipos de trauma, la sintomatología, y nos acabas de hablar de cómo, de qué manera se ve afectada las áreas de ajuste de la persona que vive o experimenta un evento traumático. Pero te quisiera hacer una pregunta. Tal vez una persona que no haya tenido un contacto directo con un evento traumático podría llegar a desencadenar tal vez un trauma psicológico o tal vez a la larga un trastorno de estrés postraumático. Sí, esa es una muy buena pregunta también. Ese es el caso típico de los terapeutas, justamente. Las personas que trabajamos mucho con relatos que pueden ser complejos, pesados, difíciles, dolorosos, con mucha carga emocional. Digamos que el hecho de trabajar en este tipo de actividades nos pone también en una situación compleja porque nosotros estamos recibiendo una exposición indirecta también al trauma. ¿Qué es lo que pasa? Que los terapeutas también podemos desarrollar algo que se conoce como trauma vicario, que es justamente una respuesta muy similar a la del estrés postraumático, es decir, dificultades emocionales, pesadillas, hipervigilancia, activación y todo lo que se parece básicamente al, al, al TEPT. Y en ese sentido, digamos que eso también se ha documentado bastante bien. Hay otro ejemplo que es bien interesante y es la gente que por su trabajo tiene también mucha exposición a contenido violento. Entonces pensemos, por ejemplo, a personas de la rama judicial, ¿sí? La gente que trabaja, por ejemplo, en forense, que tienen que ver las fotos de todos los crímenes, de asesinatos, de torturas.
los abogados, los jueces. Todo este tipo de contenido de exposición claramente puede afectar la salud mental y se puede desarrollar trauma vicario. Y hoy por hoy, algo que también ocurre mucho y que he sabido, gracias también al desarrollo de las redes sociales y a la tecnología, es que los moderadores de contenido también han comenzado a desarrollar problemas de salud mental y trauma secundario, claramente pues porque su trabajo literalmente es todos los días evitar que a las redes sociales salgan imágenes con contenido explícito, ¿sí? De torturas de animales, torturas de personas, violencia de todo nivel, de abuso sexual. Entonces, digamos que los seres humanos no estamos hechos para procesar cargas de trauma de esa forma. Y cuando mi trabajo a mí de alguna manera me obliga a ver eso, pues es muy probable que aunque yo no esté en el lugar directamente de los hechos, y sea incluso a través de un video o una serie de imágenes, también comience a presentar este tipo de dificultades. Entonces realmente sí es algo que se puede adquirir también de forma indirecta. Hablando de esto, ya que tocas el tema de los terapeutas y también de estos moderadores de contenido y otras personas que tal vez no estén directamente expuestos al trauma, pero puede presentarse en algunas ocasiones que empiecen a tener esta sintomatología. Me gustaría también indagar en de qué manera podemos entrenar o buscar estrategias de afrontamiento un poco adaptativas ante estos sucesos, ante estas experiencias que posiblemente pueden llegar a ser traumáticas para la persona y que la persona debería tener en cuenta como tipo de cuidado o autocuidado, no solo los terapeutas, sino en general todas las personas que de alguna manera hayan tenido alguna relación con un evento traumático. ¿Cuáles podrían ser estas recomendaciones a tener en cuenta? Ujú. Yo creo que una de las cosas más importantes es poder hablar de este tema con una persona que tenga experiencia, bueno, pues justamente manejando temas de trauma, pues idealmente un psicólogo u otro profesional en salud mental que tenga esta experticia. Este es el tipo de cosas que uno no debería comerse solo, ¿sí? Con las que uno no debería quedarse ahí callado. A veces los terapeutas, sobre todo cuando no trabajamos con más colegas, sino que, por ejemplo, tenemos solamente consulta privada y estamos como muy en lo nuestro, tendemos a estar muy solos y eso es, digamos que no tan buena idea cuando necesitamos realmente también cuidar de nosotros. Así como nosotros cuidamos de otras personas, es muy importante pensar en quién nos cuida a nosotros. Es lo que normalmente uno escucha del famoso cuidado al cuidador. ¿Quién cuida a la persona que da el cuidado? Y esto es algo bien importante porque los síntomas de burnout que uno ve, por ejemplo, en enfermeros, en médicos, que son también personas que están al cuidado de otros, suelen ser más altos que los de la población promedio que no se dedica a este tipo de labores. Y los psicólogos y psicólogas estamos exactamente en esa misma posición. Entonces, tener justamente esa posibilidad de hablarlo con otro profesional en el marco de un proceso psicoterapéutico o en el marco de pronto de un proceso de supervisión clínica, también puede ser un buen espacio, un buen recurso para tomar en cuenta. En términos generales, pues algo que también es ya muy individual es revisar, justamente como lo mencionabas, cómo está el tema del autocuidado de manera general, es decir, cuántas cosas yo realmente estoy haciendo al día, a la semana, por mí, por cuidarme, por descargarme de este tipo de cosas. Y si la suma que yo hago a la semana de las actividades de autocuidado es superada exponencialmente por las actividades que a mí me cargan y me generan malestar psicológico, pues yo creo que seriamente tenemos que revisar ahí qué hacer con eso. Em, de alguna manera también uno tiene que tomar la decisión si uno está perdiendo literalmente su salud mental por un tipo de trabajo de estos, si vale la pena seguir en eso. Creo que también es una pregunta válida de hacerse. Creo que en algún punto uno tiene que tomar decisiones. Yo hace un tiempo cuando, no sé, me estaba formando y bueno, vi por ejemplo la posibilidad de profundizar en modelos como el de terapia dialéctica, que pues es un modelo en el que justamente los terapeutas suelen tratar casos bastante complejos. En algún momento yo dije, no es lo mío, yo no voy a ir por ahí porque digamos que no es un precio el que estoy dispuesto a pagar, quizás sacrificar mi salud mental por elegir un trabajo de estas características. Entonces creo que también es una decisión muy personal en el que uno tiene que pues tomar decisiones, revisar justamente si puedo hacer algo, si está dentro de mis posibilidades para cuidar de mi propia salud mental.
Si hace falta psicoterapia, pues es una buena idea. Y los grupos de supervisión definitivamente apoyan muchísimo también esto. Juan Camilo, muchas gracias por esas recomendaciones a tener en cuenta porque evidentemente son muy importantes, inclusive precisamente para personas que estamos en el gremio y que a veces creemos de que de esto no se habla y fíjate que realmente son puntos muy importantes a nivel de autocuidado que se deben de tener en cuenta. Entonces, pues ya hablando y profundizando como esta primera parte, tal cual como lo mencionó Gabriela, damos continuidad a lo que hemos llamado pues la segunda parte de este tema en el cual queremos adentrarnos un poco más, Juan Camilo, a lo que es precisamente el abordaje del trauma psicológico, que al fin de cuentas considero yo que el buscar ayuda es claramente una estrategia adaptativa para hacer precisamente frente a ese malestar o a esa sintomatología que puede estar relacionada pues a esas experiencias traumáticas. Por ello, Juan Camilo, de acuerdo a tu experiencia como terapeuta, ¿cuál consideras tú que sería tal vez lo más recomendable a la hora de realizar un abordaje para este tipo de casos? Bueno, afortunadamente hay muchas alternativas terapéuticas para hacer un abordaje del trauma, ¿sí? Si nos vamos un poco a lo que nos recomiendan las guías clínicas, los institutos de salud mental y bueno, casi que estas recomendaciones internacionales a las que también tenemos acceso, como por ejemplo las guías clínicas de NICE, la Asociación Psicológica Americana, el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, que también trabajan un montón con trauma. La recomendación número uno es utilizar terapias centradas o focalizadas en el trauma. ¿Cuáles son esas? Terapia cognitivo-conductual con enfoque de trauma, terapia de exposición prolongada, terapia de reprocesamiento cognitivo. Y bueno, creo que podríamos dejar por ahí con esos tres ejemplos de terapias centradas en el trauma. Hay otras terapias que también tienen evidencia, pero que no son centradas en el trauma. Entonces ahí es donde ya entra también un poco la individualidad del consultante y del terapeuta. Tomemos el ejemplo de la terapia de exposición. Es la terapia, yo creo que con mayor evidencia de todas en términos del tratamiento de trauma. Es una terapia muy potente, yo diría que eficiente, porque pues en apenas un par de meses podemos ver resultados muy, muy positivos en términos de respuesta al trauma en los pacientes. Pero el punto es que es una terapia que no es fácil de hacer ni para los pacientes ni para los terapeutas. Hay terapeutas que no les gusta hacer terapia de exposición, se sienten muy incómodos con la metodología que implica justamente exponer de una manera muy estructurada, organizada, paulatina, a la persona a los recuerdos traumáticos o a situaciones que estén relacionadas con el trauma. Las personas también a veces tienen una indisposición bien importante, pues justamente hace parte del problema, es la evitación y es tratar de a toda costa no contactar con eso que pasó. Entonces a veces es un obstáculo bien importante para que la terapia avance y pues uno no puede obligar a una persona tampoco, a pesar de que uno sepa que es el tratamiento que más evidencia tiene, que quizá le podría beneficiar a esa persona, si la persona no accede, no consiente tener este tratamiento y definitivamente no quiere tenerlo, yo no lo puedo obligar. ¿Sí? Eso hace parte también de las libertades individuales y para eso nosotros pedimos en terapia consentimientos, porque si nos dicen no, es no. ¿Sí? El consentimiento, así como en otras áreas de la vida, tiene que respetarse, ¿sí? Entonces, eso es un punto importante. Entonces, ahí cuando ya descartamos que la primera recomendación no va a ser posible porque o el terapeuta no quiere, no tiene el entrenamiento, no se siente, digamos, con las herramientas para aplicarla, o el consultante, pues entonces comenzamos a revisar las alternativas. La terapia de movimientos oculares, bueno, se me va ahorita el nombre exacto, pero que implica justamente un reprocesamiento basado en estos movimientos oculares, también ha mostrado evidencia interesante. La terapia de aceptación y compromiso y otras terapias, por ejemplo, de corte contextual que se han implementado con trauma, como el mindfulness, también tiene unos resultados interesantes. No podríamos decir que es la alternativa número uno o la línea uno del tratamiento. No lo son, pero son alternativas importantes también, porque eso amplía muchísimo la posibilidad de alternativas terapéuticas para las personas y sus intereses y preferencias, que también es algo importante a considerar. Entonces ahí tendremos, creo que esas opciones y bueno, ya dependiendo del análisis individual de cada caso, del tiempo, los recursos, la disposición, el entrenamiento de los terapeutas y el acceso a los mismos, pues se toma la decisión sobre cuál utilizar en cada caso. Juan Camilo, tú precisamente ahorita mismo lo mencionabas y decías que hay particularidades en cada caso, ¿no?
¿Qué le podrías decir a esos terapeutas que en este momento están haciendo tal vez una formulación de caso, que están trabajando con algún consultante que viene a consulta precisamente por trauma psicológico o por trastorno de estrés postraumático, a la hora de elegir el mejor plan de intervención adecuado para las particularidades de ese consultante? Ujú. Bueno, lo primero que yo creo que uno tiene que hacer como terapeuta, que es la parte más ética y responsable, es evaluar si efectivamente uno va a poder llevar a cabo todo el tratamiento o si va a necesitar hacer una interconsulta, una supervisión intensiva para sacarlo adelante, o si no, nada de esto es posible, pues considerar seriamente la posibilidad de remitir, ¿sí? Porque estos casos son tan complejos que uno seriamente puede causar daño a través de la psicoterapia. Yo esto lo digo cada vez que puedo y no me cansaré de decirlo. Podemos hacer mucho daño como terapeutas si no aplicamos las cosas como son o si no tenemos mucha experticia y comenzamos a experimentar con la gente, ¿sí? La psicoterapia no es inocua, no es que lo peor que puede pasar es que no le sirva y ya está, y a mí me gusta hacer esto, entonces lo voy a hacer porque es lo que me gusta y no sé si eso le vaya a servir al paciente, pero no me importa. Esa es como una forma poco responsable de justamente hacer ese análisis y esa evaluación de caso y de tomar decisiones respecto a esto. Si yo efectivamente ya he tenido algún tipo de entrenamiento en estos temas, tengo experticia clínica, considero que tengo las habilidades para sacarlo adelante, bueno, pues eh, justamente en recursos como revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías clínicas como la del National Institute for Care Excellence de Reino Unido, la del Departamento de Asuntos de Veteranos, nos van a dar guías sobre qué tratamientos utilizar. Son justamente los que les estaba mencionando hace un momento. Eh, Ahí vamos a saber que esas son las opciones disponibles y a partir de esas opciones disponibles que tienen estudios científicos que avalan su seguridad y su eficacia, vamos a poder determinar cuál podemos implementar. Si ustedes me preguntan, yo no soy experto, a pesar de que yo he trabajado con varios pacientes con estrés postraumático, que he recibido entrenamiento formal para esos temas, yo no soy experto en las 7 opciones terapéuticas que existen, ¿sí? Yo, digamos que por mi entrenamiento y demás, podría implementar una terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición, podría implementar ACT y mindfulness. Pero si ustedes me ponen a hacer una terapia de reprocesamiento cognitivo o de movimientos oculares rápidos, pues no podría porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Sería irresponsable de mi parte coger y descargarme cualquier cosa por internet y ver a ver qué me invento, a ver si eso sale bien porque yo ya vi que tiene evidencia, ¿sí? Entonces yo tendría que seleccionar también las cosas con las que de alguna manera tengo familiaridad, tengo entrenamiento y a partir de ahí, si son cosas que están en la línea básicamente de las recomendaciones de las guías clínicas y de los estudios científicos, pues bueno, incluir eso sí o sí dentro de la intervención y dentro de esa formulación clínica. Creo que también ya no lo habías dicho y era la supervisión clínica y la importancia del colegaje. Siento que estas dos estrategias también pueden ser o estar presentes en la vida y en el desarrollo profesional de un terapeuta, porque como tú lo decías, muchas veces podemos tener la formación, muchas veces hemos podido tratar ya con casos de trauma, pero todos los casos no son iguales y son particulares. Ujú. Entonces, ya para ir cerrando también, nos gustaría preguntarte de qué manera las personas o en qué momento sería pertinente buscar ayuda después de haber sufrido una exposición a un evento traumático. Ujú. Bueno, yo creo que eso es una elección muy personal. Hay personas que consultan casi que inmediatamente después de la exposición a este evento traumático, personas que llegan al día siguiente y demás, y ahí lo que es importante para los terapeutas eh, y de lo que deberían tener en cuenta es que ahí no entramos a hacer psicoterapia como si fuera un problema crónico. Es decir, yo ahí no debería comenzar a aplicarle un protocolo, no sé, de terapia cognitivo-conductual y hacerle reestructuración cognitiva y hacerle exposición, porque ahí no aplica, ¿sí? Cuando ha pasado muy poco tiempo, lo que muestran los estudios es que uno puede otra vez causar daño, acentuar los síntomas y aumentar las probabilidades de que la persona desarrolle un estrés postraumático. ¿Listo? Entonces, esa intervención temprana principalmente consiste en principalmente escuchar a la persona, validar, darle soporte en términos emocionales sin necesidad de hacer intervención, movilizar redes, dar recomendaciones para que la persona busque profesionales de la salud, dependiendo de, por ejemplo, si estamos hablando
de un abuso sexual, es muy importante, es urgente que la persona vaya a donde su médico, porque dependiendo de lo que haya ocurrido le puede dar algunas recomendaciones profilácticas justamente para evitar eh, dificultades posteriores, por ejemplo, relacionado con transmisión de enfermedad, con enfermedad de transmisión sexual. Eh, si a veces digamos que ha habido daño físico, pues claramente es demasiado importante que la persona tenga justamente acceso a servicios de salud y bueno, consulte con los especialistas que hacen falta. Y nuestro trabajo como terapeuta va a tener, o de la psicoterapia va a tener que ver principalmente con eso. ¿Listo? Si estamos hablando de una persona que consulta después de que ya han pasado varios días, meses y años, pues entonces el curso del abordaje va a ser muy distinto porque ya ahí no aplican, digamos que esas primeras intervenciones profilácticas y casi que de contención de la situación que la persona vivió, sino que vamos a enfocarnos probablemente más en el aspecto psicológico y ahí sí que la psicoterapia va a ser bien, bien importante y probablemente un tratamiento mucho más extendido. Entonces, ¿cuándo consultar? Bueno, pues básicamente cuando yo sienta que no puedo lidiar con esto, que de alguna manera este evento que me pasó me supera, que necesito un soporte adicional, que necesito a alguien definitivamente objetivo, con quien hablar, que necesito y requiero de un espacio seguro para expresarme y bueno, sacar lo que sea que tenga que sacar. Y eso yo creo que sería el primer criterio. No tanto en términos de tiempo, que si pasaron ya 5 días, entonces si me sigo sintiendo mal, entonces ahí sí voy, sino que es cómo me estoy sintiendo justamente relacionado con esto y qué tanto creo que un espacio terapéutico, por ejemplo, podría serme de ayuda. Ese es, desde mi punto de vista, el criterio fundamental. Ok, perfecto, Juan Camilo. De verdad, pues muchísimas gracias. Creo que realmente el objetivo con el episodio del día de hoy, pues se ha cumplido, por supuesto. De verdad, infinitas gracias a ti por acompañarnos en el episodio del día de hoy y por todo lo que nos has compartido, lo cual seguramente ha sido de gran valor para nosotras y para nuestros oyentes. Antes de finalizar, cuéntanos, por favor, cómo te podemos encontrar y seguir también en las redes sociales. Ok, bueno, pues yo tengo una página en Instagram, principalmente por ahí es como donde de vez en cuando publico alguna cosa cuando me da el tiempo, que es @Boomify, BHUM y latina MY, Boomify. Eh, y ya está, creo que ahí está mi contacto y pues nada, es como la forma de, de estar ahí cercanos a través de redes sociales. Bueno, Juan Camilo, nuevamente muchas gracias por haber aceptado esta invitación y también queremos darles las gracias a nuestros oyentes por haber escuchado esta primera temporada de Conexión Mental. Queremos hacerles saber que muy pronto lanzaremos una segunda temporada también con temas muy interesantes y por supuesto con invitados muy especiales. Esperamos también tenerte en esta segunda temporada a ti, Juan Camilo, de pronto con algún tema con el cual también te sientas cómodo y tengas experticia. Estén también muy pendientes de nuestras redes sociales y pues hasta pronto, hasta una próxima temporada. Muchas Muchas gracias. Gracias, gracias. Juan Camilo. Gracias a ustedes.